Dios les bendiga, hermanos. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta mañana. Contentos, alegres, agradecidos del Señor por su vida en nosotros, por su propósito en cada uno de nosotros, sus hijos. Pensando en las Escrituras, meditando en esto, pues Dios nos da a nosotros a conocer muchas cosas, como dice que antes estaban ocultas en el pacto anterior, en tiempo pasado. Los sabios y los entendidos no pudieron nunca saber, darse cuenta verdaderamente cuál era el propósito de la palabra antes. El propósito de la palabra antes y hoy es nuestro Señor Jesucristo. Y el propósito era que Él iba a venir a la tierra y fue anunciado desde el pacto anterior. Pero dice la Biblia que los sabios y los entendidos no se les dio a conocer la revelación de este propósito, de este plan de Dios. Mas a nosotros sí, dice el Señor, que nos ha dado a conocer y nos ha revelado cuál es el plan del Señor para nuestras vidas. Y hemos venido conociendo a través del tiempo nosotros este plan, este proyecto de Dios. Y hemos venido viendo de que es maravilloso, es divino este plan, este propósito para nosotros, porque nos relata Dios en la palabra suya, en la Biblia, todo lo que Él tenía planificado por usted, directamente por usted y por mí. Gloria al Señor. Escuchamos decir nosotros, si tú haces esto o tú haces aquello, tú te conviertes en hijo de Dios. Si tú obedeces, tú llegas a ser un hijo de Dios. Si tú aceptas esto y si tú niegas de hacer aquello, tú te conviertes en un hijo de Dios. Gloria a Dios. Y la palabra nos enseña a nosotros que no hay nada que convierta a alguien en un hijo de Dios. Nada. Pues por eso es que Dios nos deja a nosotros su palabra revelada y nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, si tú depositas tu fe, si tú tienes fe, si tú crees en el Señor, tú te conviertes en hijo de Dios. No hay nada que convierta a una persona en hijo de Dios. Nada. Gloria al Señor. Porque vamos a decir ahora, una jovencita y un joven están por casarse. Son dos hermanos de la iglesia que van a unir sus vidas en matrimonio. Ellos tienen un plan y un propósito. El plan de ellos como personas pensantes, como personas que han conocido los propósitos del Señor, quieren casarse y ellos quieren tener un hijo. Gloria a Dios. No es que hay por ahí un hijo que anda por ahí que quiere ser hijo para que lo engendre. No, si hay alguien que ya vive es porque ese fue engendrado por otro. Los hijos no escogen ser hijos. Dígame usted sí o no. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Porque cuando yo no existía, yo quise que mi mamá y mi papá me tuvieran a mí. No existe eso. Porque no existe yo. No puedo pensar yo. No puedo decidir yo. Gloria al Señor. Es un plan de Dios en las vidas de dos personas, hombre y mujer, para que en ellos se lleve a cabo el propósito de Dios, que es la reproducción de los hijos que Dios quiere traer a través de los matrimonios o de las parejas a este mundo. Es Dios quien se encarga de que alguien llegue a ser un hijo de alguien.
Pero nunca un hijo se encarga, porque si ya es hijo, ya tiene mamá y tiene papá. ¿Cómo escoge a una mamá y a un papá, a alguien que ya está nacido? Gloria a Dios. No lo puede escoger. Porque a esta mamá y a este papá lo escogió Dios antes de que él naciera. Y Dios puso a esta persona para que naciera de esos dos, del hombre y de la mujer. Pero a nosotros nos han enseñado y nos han dicho de que nosotros nos convertimos en hijos de Dios cuando nosotros hacemos tal cosa. Y la Biblia nos enseña a nosotros que Jesucristo es el propósito de Dios y que Jesucristo es quien viene a la tierra y que nosotros nacemos de Cristo. No, nosotros no nacemos de Cristo. Nosotros renacemos. Dice, renacidos de simiente incorruptible, que es Cristo. Porque Cristo viene a resucitarnos. Hemos resucitado por Cristo Jesús. Se nos ha dado una vida, ayúdeme, una vida. Entonces usted tenía una vida vieja. Sí, teníamos una vida nosotros. Gloria a Dios. Pero esta vida se había perdido. Y que el propósito de Dios en Cristo Jesús es venir a buscar a estos hijos de Él a la tierra para identificarlo y que de esta manera Cristo con el poder de su palabra y su espíritu nos haga renacer de simiente incorruptible. Gloria a Dios. Lázaro está muerto en la tumba. ¿Cómo hacía Lázaro para hablar con Cristo que lo ayudara para resucitar? ¿Había alguna manera que un muerto pueda hablar o pueda moverse o pueda decir algo más cuando tiene 4 días ya de muerto? No, pero el poder de la vida está en Cristo Jesús, en su palabra. Y Él da vida a los muertos. Al que no tiene vida, Cristo le da vida. Nosotros no podemos crear vida para hacer vivir a alguien que está muerto. Gloria al Señor. Cristo le dijo al muerto de 4 días, Lázaro, ven fuera. El poder de la palabra tiene la vida. La vida está en los labios del hombre, en este caso en los labios de Cristo. El poder de la vida, como le dijo a la niña que estaba también muerta y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña recuperó la vida por el Espíritu y el poder que sale de Cristo Jesús para esta persona. Así que si usted hace esto y si usted cumple con Dios y si usted lleva bien las cosas de Dios, usted se convierte en un hijo de Dios. No, nadie se convierte en hijo de Dios, porque Dios ya tiene a sus hijos. Gloria a Dios. No somos nosotros quien determinamos, quien decidimos esto, sino que esto es un plan de Dios. Y el pueblo, el Hijo de Dios, no está comenzando a existir aquí en la tierra, sino que el Hijo de Dios fue engendrado antes de que el mundo fuera hecho. Pero mire, como hay escrituras que nos enseñan cierta podemos decir para la gente, cierta contrariedad, gloria a Dios. Por ejemplo, esta escritura que está en Juan 3, 1 y 2, nos dice así. Juan 3, 1 y 2. Perdón. Es primera de Juan 3, 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre de nosotros. Si Él es el Padre, nosotros somos sus hijos. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Somos nosotros llamados hijos de Dios. ¿Por medio de qué? Del amor, por medio del amor que Él nos ha dado. ¿Quién es el amor de Dios? De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado. Este es el envío de Dios, el amor. ¿Quién es Él? Se llama nuestro Señor Jesucristo.
Aquel que como los amó, dice al principio, los amó hasta el fin. Ese es el amor de Dios, es Cristo Jesús. Por medio de Él nos está diciendo que somos llamados, porque Él es quien viene a nombrarnos a nosotros, a convencernos a nosotros de que nosotros somos hijos de Dios. Vamos a leer el versículo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Porque Cristo es quien nos viene a enseñar a nosotros que nuestro Padre celestial es Dios. Y que Dios lo envió a Él para que Él identifique a los hijos por medio de la fe de Cristo Jesús que coloca en nuestros corazones. De ahí comenzamos a entender nosotros por medio de su Espíritu que es derramado en nuestras vidas, a identificar, a saber quién es Dios el Padre, a conocerlo, porque Cristo lo que hace con su palabra es que nos da nueva vida, nos resucita, y estando ahora vivos nosotros, ya podemos ver y podemos identificar las cosas del Señor. Oh, cuando yo creí me convertí en hijo de Dios. No, ese amor es para los hijos de Dios. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuándo sucede eso? Efesios capítulo 1 y versículo número 3. Efesios 1:3. Dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual allá en los lugares celestiales en Cristo, en su amor. Ahora mire, según dice la Biblia, dice Dios, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según los designios de Él, según la voluntad de Él, según el deseo de Él, según lo que Él quiso hacer, no nosotros. Ahora, hay algo importante ahí que es lo que vamos a ver en esta mañana. Vuelvo a poner el versículo en amor habiéndonos predestinado. No podíamos nunca, esto no podía fallar, porque ese es un destino previo que está preparado por Dios para que nosotros terminemos nuestra vida ahí. Es el destino de nosotros, estar con Dios. El destino de nosotros era que nosotros fuéramos sellados con el Espíritu Santo. El destino nuestro es que en nosotros solo existe el amor, existe la paz, existe la buena voluntad, el buen deseo, existe la honestidad. En nosotros existe lo que es la misericordia, la mansedumbre, el afecto entre uno, el afecto bueno entre uno y otro, la ternura entre nosotros, la comprensión entre nosotros, todo lo que es parte del Espíritu de Dios. El fruto ese del Espíritu de Dios, eso era en lo que nosotros teníamos que terminar siendo y creyendo. Creyendo por nuestra cuenta, no, sino por la fe de nuestro Señor Jesucristo que está en nosotros. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos ahora nosotros, estos que recibieron esa resurrección, hijos, para que seamos llamados hijos de Dios. Y por esta razón es que el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es que así es Cristo, así como nos ha hecho a nosotros ahora. Ahora mire, el problema está ahí en el último versículo que dice, vamos a poner el último versículo, hermano. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En primera de Juan, no, estábamos en Efesios, ¿no, hermano? En Efesios 1, creo que era 4, versículo 4. Efesios 1, 4. Según nos escogió Él, santos y sin mancha delante de Él. Ajá, el versículo que sigue, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Usted sabe que un
un hijo adoptado no es hijo. ¿Verdad que sí? Porque si usted adoptó a un niño, ese niño no es hijo suyo. No. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo es que dice que Dios a nosotros nos adoptó? Gloria al Señor. No, Dios a nosotros no nos adoptó. Gloria a Dios. Sino que nosotros, dice la Biblia, que nosotros hemos nacido de Dios. Vamos a ver este versículo combinado con el libro de Juan, capítulo número 1, en el versículo 11. Juan 1, 11. Hablando de Jesucristo, el enviado de Dios para arreglar este asunto con el pueblo del Señor. Y que nosotros estuviéramos claros de esto. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, a los judíos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es otra palabra que dice de ser hechos hijos de Dios. Nosotros no fuimos hechos. Nosotros fuimos, según lo que va a decir más para adelante, que se lo voy a explicar. Entonces, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. O sea que nosotros sí somos hijos legítimos, engendrados por alguien. Nosotros salimos del mismo Dios, de sus entrañas. Nosotros venimos de Dios, los hijos de Dios. Entonces, nosotros no somos hechos. El hombre sí fue hecho, pero no el Hijo de Dios. Y es lo que se debe de aclarar para que nosotros estemos tranquilos. Gloria al Señor. Y no estemos en esa lucha de la carne, de la naturaleza, que siempre quiere hacer lo contrario de lo que Dios dice. Tratando de hacer obra, tratando de complacer a Dios. Dios no está buscando eso. Dios lo que está buscando es que usted le crea, porque el que en Él cree tiene vida eterna. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer, porque si hacemos algo para agradar a Dios, lo estamos haciendo fuera de la fe. Porque la fe solo le manda a creer en Dios. La fe solo le enseña a usted que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para que usted reconozca que Cristo vino por usted a la tierra y que ya lo salvó y ya lo identificó y lo selló con el Espíritu Santo para el día de la redención. Entonces dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. Ahora tenemos otro problema, que fuimos hechos. ¿Somos engendrados o somos hechos? Algo hecho es algo que se prepara, se hace con las manos. ¿Me entiende? Porque si usted, por ejemplo, la vida de Lázaro, la vida de esta niña, no fue una vida hecha, sino que es algo que es la palabra, el Espíritu de Dios es el que engendra. Es el que da vida. Dios no hizo el mundo con sus manos. Gloria al Señor. Dios no hizo los animales con sus manos. Dios no hizo el sol con sus manos. Sino que Dios, por el poder de la palabra, dijo: sea la luz. Y la luz fue. Sea el sol, y el sol fue. Sean los peces del mar. Todas las cosas fueron creadas por medio de la palabra de Dios. Pero hay un detalle importante. Y este detalle es que lo único que Dios formó con sus manos, hizo con sus manos, fue ¿a quién? ¿Es tan especial usted? Gloria a Dios. Entonces me engendró o me formó. Gloria al Señor. No. Gloria a Dios. A usted Dios lo engendró y por eso es que es hijo de Dios. Pero Dios
creó la tierra por medio del poder de su palabra y dijo: sepárese la agua de las aguas y sea la tierra visible, algo seco. Y todo lo prepara para sus hijos que viven con él allá en el cielo. Nosotros somos celestiales. Nosotros no somos de aquí. Y es por eso que nosotros vamos a volver de nuevo al cielo. Gloria al Señor. Como sucedió con Cristo cuando fue llevado. Pues ya ha ido el apóstol Pablo, ha estado en el cielo. El apóstol Juan también estuvo en el cielo. Fue subido al tercer cielo. Gloria a Dios. El profeta fue llevado al cielo. Enoc fue llevado al cielo. Es que el pueblo de Dios tiene que ir de nuevo al lugar de donde vino. Pero tenemos que darnos cuenta nosotros de que existen estos detalles que nosotros tenemos que aclarar a las personas. Usted no fue hecho por... Usted sabe que Jesucristo es su Señor. Si usted cree que Jesucristo es su Señor, es porque usted es hijo de Dios. A los suyos vino y si los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo pasó eso? Mire lo que dice aquí. Gloria al Señor. ¿Cuándo es que eso sucedió? Génesis capítulo número 2 y versículo número 7. Gloria al Señor. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y cuando tiene formado al hombre del polvo, del barro, del polvo de la tierra, lo hizo de barro, el hombre está ahí. Ya yo estoy ahí, pero así, mire, tieso y sin poder contestar ni hablar y todo, porque soy un hombre, pero un hombre muerto. Pero todavía, para poderle llamar hombre, Dios tiene que completarlo. Entonces Dios forma al hombre. Cuando el hombre está formado, es decir, el cuerpo, la naturaleza, está formado del polvo de la tierra. Entonces, ¿qué dice el versículo? Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, aquí, aliento de vida. Es decir, le dio vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahora es el Hijo de Dios viviendo dentro de ese cuerpo formado. Y ese cuerpo ahora, por el poder de la vida que Dios ha puesto ahí, el cuerpo responde ahora. Entonces hay dos cosas ahí. Está el Hijo de Dios y está la formación de Dios, la creación de Dios. Lo que Dios formó de la tierra. Y se convierte el hombre en un ser tripartito, que dice la Biblia, que es espíritu, alma y cuerpo. Ahora el hombre es un ser viviente. Es una carne que tiene la facultad de moverse y de hacer muchas cosas. De crear muchas cosas también. Y de responder y de expresar lo interno que es la vida del Hijo de Dios que está en el corazón. O en el espíritu. Entonces, a través de esta carne se deja ver. Por eso es que nosotros llegamos a ser los hijos de Dios que vivimos en un cuerpo temporal, provisional, que Dios nos ha dado. ¿Se acuerdan que Dios dijo que no iba a contender con el hombre, sino que le iba a dar 70 años de vida? Y a los muchos, pues, a los cuantos les da un poco más. Pero da la casualidad, como dicen por ahí, que el hombre muere, el hombre de Dios, pero no muere, sino que queda vivo, que lo único que vuelve, porque polvo eres y al polvo volverás, está hablando con la creación, con el ser humano. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, cuando el Señor hace esto, nos está enseñando a nosotros perfectamente que nosotros no dependemos de esta carne. El hombre natural, la carne, no entiende las cosas de Dios ni las entenderá jamás.
Si usted cree en Jesucristo y si usted cree que Dios es su Padre, es porque usted ha sido resucitado, porque usted ha tomado una nueva vida. Gloria a Dios, que es la vida que Él nos trae cuando viene el poder de la palabra y su Espíritu entra a nosotros y nos hace renacer, de nuevo revivir de simiente incorruptible. ¿Qué pasó entonces? Que Él tiene que venir, si Él tiene que venir a buscarnos a nosotros. ¿Por qué razón? Después de que Él formó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, le dio Dios mandamientos y le dijo, mira, Adán, dile a tu mujer que de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en el centro no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. En ese tiempo se vivió que no se sabe qué lapso de tiempo era que Dios puso al hombre y a su mujer en la tierra. Vivieron y estuvieron bien obedeciendo al Señor. Pero el diablo vino a tentar a Eva para que Eva convenciera a Adán y comiera del fruto del árbol del huerto. Gloria al Señor. Le dijo, ciertamente moriréis. Entonces Eva comió, le dio de comer a Adán, y cuando Adán comió, entonces murió. Ahí quedó muerto. Gloria al Señor. Pero él seguía vivo. Sí, pero él ya no estaba vivo, sino que estaba muerto. ¿Qué significa muerte? Separación de la vida. Es decir, ya Dios no estaba en comunión con Adán, sino que se separó de él. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de ese momento, toda la descendencia de Adán y de Eva iba a venir con ese pecado, con la culpa de ese pecado y con las consecuencias del pecado cometido, que es la muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gloria al Señor. Y se convierte el hombre en un hombre, en un muerto. Por eso es que Cristo viene a darle vida. Gloria al Señor, para volverlo al estado que tuvimos antes de la caída allá en el huerto del Edén, cuando el hombre en ese lapso de tiempo tuvo libre albedrío. Los únicos dos seres humanos aquí en la tierra que han tenido libre albedrío son Adán y Eva. Después de ahí era de continuo solamente el mal en el corazón del hombre, porque el diablo es quien gobernaba en la vida del hombre, porque el hombre se vendió al diablo creyéndole a él y menospreciando la palabra de Dios, y Dios lo entregó, mas sin dejarlos sin protección. Perdón, sin no dejarlos con protección. Siempre la protección de Dios estaba al cuidado de estas personas. La tierra se multiplicó, los hombres se multiplicaron en la tierra, y Dios llegó al punto, el tiempo en que quería rescatar de nuevo a su pueblo y mandó a Jesucristo. Por eso es que el ángel Gabriel le dice a José, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. No de sus pecados, de su pecado. ¿Cuál pecado? El pecado que él tiene el pueblo, el cual lo mantiene en muerte, porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el amor de Dios. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, cuando esto sucede, el hombre está completamente separado de Dios. ¿Qué hace Dios? Envía a Jesucristo. Y Jesucristo viene, como la palabra de Cristo tiene poder para identificar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. A todos nosotros se nos habla por medio de ese mensaje de Jesucristo, que es el mensaje de la gracia. Y nosotros, por el poder de Dios, podemos escuchar eso, porque eso entra en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Por eso Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí nosotros quedamos con un sello que garantiza que somos ese pueblo de Dios que Dios va reuniendo poco a poco. Creyendo nos convertimos. No, Él está buscando a los hijos de Dios para lavarlos, para santificarlos, para purificarlos y para sellarlos con el Espíritu Santo para que estén listos para el día de la venida de Él que viene a buscar a la iglesia. No somos nosotros. Dice en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es Dios quien determina todo esto y Él es quien nos busca a nosotros, nos escoge. Está bien la palabra decir escoge, porque Dios nos va separando entre uno y otro, y nos va rescatando a cada uno de nosotros, sus hijos, hasta reunir a su pueblo con Jesucristo. Esto aquí en la tierra no se va a terminar hasta que el último hijo de Dios sea salvado. No, porque esto ya el mundo se está calentando demasiado, ya va a venir la destrucción aquí. No. Primero va a venir Jesucristo a buscar su iglesia. Aquí no hay nadie quien determine, sino que esto está escrito ya en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y que muchos puede que se pierdan. Aquí no se va a perder ningún hijo de Dios. Ningún hijo de Dios. Porque el ángel, era un ángel de Dios, el ángel Gabriel, le dijo a José, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Jesucristo una vez orando le dijo al Padre, Padre, de todos los que me diste, ninguno de ellos se perdió, sino solamente el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Es el cumplimiento de Dios. No lo entendemos, puede ser que no lo entendemos bien, gloria al Señor, pero tenemos que confiar en esta verdad del Señor. Entonces Dios lo convierte a usted en hijo de Dios. No, Dios no convierte a nadie en hijo de Dios. Lo que pasa es que estamos viendo aquí que dice de que nosotros fuimos hechos hijos de Dios y que nosotros fuimos formados hijos de Dios. Acabamos de ver ahí una palabra que nos dice a nosotros de que nosotros fuimos transformados en hijos de Dios, ¿no? Así es que dice, ¿no? Pero mire, por ejemplo, nos habla el Señor en su palabra a cada uno de nosotros para que identifiquemos que Jesucristo tuvo que ir a la cruz a pagar con su sangre. ¿Por qué? Por nosotros. Y dice de que Él, derramando esa sangre en la cruz y pagando con ese castigo en la cruz, Él sufrió nuestras dolencias. Porque nosotros estábamos condenados para ir al infierno. No pudiendo nosotros salvarnos, Jesucristo vino a morir por mi culpa, a morir por mi pecado, porque yo estaba sucio, inmundizado. Entonces, dice la Biblia, porque habéis, y a usted también y a mí, porque habéis sido comprados por precio. Así dice, hermanos, comprados con el sacrificio de Jesucristo. Por el precio que Él pagó en la cruz por usted y por mí, por los hijos de Dios, por su pueblo que Él venía a rescatar. Entonces, ¿estábamos perdidos nosotros los hijos de Dios? No, usted nunca tuvo perdido, usted tuvo guardado por el Señor. Gloria a Dios. Pero sí, el cuerpo nuestro, lo que es la naturaleza, estábamos separados de Dios. Ausentes de Dios, contaminados con los pecados de este mundo. ¿Y qué sucedió? Que Jesucristo va a morir por nosotros, porque nosotros no nos podemos limpiar, porque dice no es por obra, sino por gracia, por creer en lo que Cristo haga por nosotros. Y cuando Él va y paga por nosotros, viene y nos dice a nosotros, en Él también vosotros habiendo oído, hay que escuchar esto, porque este es el poder que va a entrar a nosotros para identificarnos y decirnos, tú eres uno de esos, de los hijos de mi Padre por los cuales yo vine a pagar.
Entonces el Señor lo que hace es que nos compra a nosotros y paga un precio por cada uno de nosotros. Por eso es que habla la Biblia que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir sin Dios. Gloria al Señor. Entonces cuando Él paga de nosotros, por nosotros, el Señor nos dice a nosotros: glorificad pues ahora a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ahora son de Dios. No solo el Hijo, sino también la creación, la formación. Dice aquí, 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu vida interior, tú como hijo de Dios, y el templo o la casa o el cuerpo donde tú vives, también ahora Cristo pagó en la cruz el precio para limpiarlo y para santificarlo y para purificarlo. Sabiendo esto, ya nosotros estamos libres de culpa, porque Cristo, con el precio que pagó, me ha librado, me ha limpiado, me ha santificado, me ha purificado y me ha hecho una criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Te convertiste en hijo de Dios. No, Señor, no me vuelva a decir que me convertí en hijo de Dios. Yo nunca me he convertido en hijo de Dios. Yo siempre fui un hijo de Dios, que por la mancha del pecado yo estuve muerto, que es separado de Dios dentro de mí. Por eso el diablo hacía todas las cosas que hacía en las vidas de nosotros. Pero ahora que ha venido el poder del Espíritu, el Espíritu de Dios es quien nos guarda a nosotros de todo pecado y de toda maldad. El Espíritu de Dios es quien nos guarda a nosotros irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted hace cosas incorrectas. Usted es irreprensible por el poder de la palabra de Dios que está dentro de usted. Lo que nos mantiene a nosotros libres y nos mantiene limpios es la palabra viva de Dios que nosotros tenemos. Entonces se convirtió en hijo de Dios. Vamos a ver, Job 38:1. Gloria a Dios. Job 38:1. Entonces respondió el Señor, responde Dios el Padre a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe, le dice Dios a Job, como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás, le dice Dios a Job. ¿Dónde estabas tú? Es la pregunta que Dios le hace a un hombre, a Job. Recuerde, un hombre que no ha renacido todavía, porque Cristo no había venido. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La tierra fue fundada, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. No dices tú que eres inteligente, hazme saber de cosas mías, a ver si tú sabes. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? A ver si lo sabes. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Cómo el mundo está, en qué se sostiene? Le dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso piedra angular? Cuando él estaba fundando. A ver, vamos al primer versículo. Vamos al primer. Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba? Verá que no existía tierra. Y este hombre estaba en algún lugar. Lo que pasa es que está muerto en delitos y pecados. Y si Cristo no viene a la vida de la persona, no le da el espíritu de entendimiento, de revelación. Entonces estábamos en el versículo 6, ¿no? Está fundando Dios la tierra. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso piedra angular? Cuando estaba fundando, dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban, ¿quiénes? Todos los hijos de Dios.
Dios está haciendo todo aquello. Y entonces las estrellas del alba, dice él, que se regocijan, pero también se regocijan todos los hijos de Dios que están ahí viendo la formación del mundo. Eso no puede ser así, que pierdo yo que usted no crea. Gloria a Dios. La Biblia dice en el libro de Job 38:7, si la persona no puede creer, pero ese es el problema de él. Nosotros le decimos que Jesucristo tiene el poder para darle vida, que no sea incrédulo, sino que acepte este consejo de Dios. Porque es de la única manera que nosotros vamos a poder darle aceptación a esta sabiduría del Señor. Yo no soy de aquí de la tierra. ¿Cuántos de ustedes han oído decir que usted es extranjero y peregrino en esta tierra? Porque nosotros, dice el libro de Primera de Pedro, que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Que no somos de aquí. El Señor por eso nos dice a nosotros: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque esto no es tuyo. Tú viniste aquí y tú te vas a ir de aquí. Somos de algún lugar. ¿De qué lugar? Donde Dios nos lleva a nosotros el día que nosotros salimos de este cuerpo. Que puede ser a los 80, 90. Nadie se quiere morir. Pero cuando nosotros, muerte se llama separación del cuerpo, separación del espíritu y del cuerpo. Porque dice la Biblia que así como la fe es muerta, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Por eso, ejemplo el Señor, para que nos demos cuenta de que esto es una realidad de Dios. No somos eternos aquí en la tierra. Y es bueno que nosotros vayamos sabiendo qué es lo que Dios determinó para nosotros. Dice el versículo número 7. Dice, cuando Dios está formando el mundo, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Yo le pregunto a ¿usted es hijo de Dios, hermano Giovanni? ¿Usted estaba allá con Dios cuando estaba formando el cielo y la tierra? A ver, déjeme recordarme para ver cómo fue eso. Mientras tengamos esta carne nosotros, tenemos un estorbo delante del Señor. La Biblia dice que ahora nosotros vemos oscuramente, como a través de un espejo turbio. Pues los espejos antes eran turbios porque eran de bronce, ¿no? Cuando los reyes y los faraones no eran como los espejos de ahora. Pero cuando Él venga, le veremos cara a cara, porque ya no tendremos nosotros este estorbo del cuerpo, de la carne. Gloria al Señor. Pero un día esta carne va a ser quitada y el cuerpo que vamos a recibir, entonces sí, que va a ser un cuerpo de gloria, glorioso, semejante a la gloria y al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces veremos cómo fuimos conocidos, de la manera que Él nos mira a nosotros. Cuando Dios nos mira a nosotros, Dios no mira la carne, porque Dios no trata con nosotros a través de la carne. Por eso es que Él nos dio a nosotros un cuerpo nuevo, pero sigue siendo este cuerpo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Criatura es creación, formación, que es el cuerpo este. Gloria al Señor. Pero aunque es un cuerpo nuevo que hemos recibido, de todas maneras es naturaleza humana que Dios no está tratando con ella, sino que Dios trata con nosotros en lo interior. Pero nos dice a nosotros, como responsabilidad nos deja: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De esta manera nosotros es que tenemos que vivir dándole gloria a Dios, dándole gracias a Dios por lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Somos un pueblo sagrado, somos un pueblo que no es de aquí de la tierra, temporal, un pueblo que va a ser levantado. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:13 nos habla que nosotros un día al final vamos a leer. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros, el pueblo de Dios, sí tiene esperanza. ¿Cuál esperanza?
lo que hemos visto en esta mañana. Gloria a Dios, que seremos en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, y los muertos en Cristo dice que vamos a ser llevados el día que el Señor venga a buscar su iglesia. Pero dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Escucha esto, porque el Señor mismo, Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga la promesa. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos, para recibir en el aire, no, es que dice, y así estaremos siempre con el Señor. Y el versículo último, el 18, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay gente que no sabe de esto. A nosotros Dios nos abre esto para que nosotros sepamos, Dios nos da entendimiento de que este es verdad. La gente que no tiene a Jesucristo, sabe qué pasa con ellos, que escuchan esto, pero es lo mismo si lo han escuchado o no lo han escuchado. Quedan igual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Pero los que hemos recibido al Señor, los que tenemos la palabra del Señor viviendo dentro de nosotros, esto es una cosa grandísima que el Señor nos trae a nosotros para que esto nos viva alimentando y vivamos de esto nosotros, y nos hace saber si es que no hemos aceptado a Cristo, si es que la palabra no ha encontrado el corazón, el lugar en el corazón para que sea recibida. Esta palabra va a seguir siempre tratando con nosotros, porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada en este mundo que ella no pueda discernir. O sea que Él sabe lo que tenemos en el corazón, si son cosas que no nos permiten aceptar al Señor, pero que esta palabra misma, como entiende todo lo del hombre por dentro, va a seguir trabajando para expulsar lo que es malo delante de Dios. Así que hermana Mayra se convirtió en una hija de Dios. ¿Se puede hacer algo para convertirse en hijo de Dios, hermano? ¿Verdad que no? ¿Cómo uno se convierte en hijo de Dios? Porque debo convertirse cuando estaba fundando Él el cielo, cuando estaba fundando Él la tierra y estaba creando todas las cosas. Dice que ahí todo se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Usted cree que faltaba uno? No faltaba uno. No es como he escuchado yo decir, incluso cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, que el diablo, por desobedecer a Dios, perdió el derecho de ser hijo de Dios. Esto no es derecho. El diablo nunca fue hijo de Dios, jamás. Ni el diablo, ni los demonios, ni ningún ser humano a los cuales Cristo no haya venido a buscar. Recuerde, no lo ha rescatado a todos. Me acordé del hermano Yaisí. No lo ha rescatado a todos, pero ya dejó cancelada la deuda de todos. Ya Él pagó por todos. Porque Él dijo que pagaba por todo y que ninguno de ellos se iba a perder. Pero a su tiempo debido nos va llamando poquito a poco a uno, al otro y al otro, hasta que nos convence verdaderamente que esto que Él nos dice es verdad. Él es nuestro Padre y nos ama y Él está con nosotros todos los días y que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Gloria al Señor. Entonces, ¿de qué manera mejor podríamos vivir nosotros aquí en la tierra? Yo no encuentro otra manera mejor. Yo me siento protegido, me siento bendecido, porque Dios es mi Padre y es el dueño de todo. Y lo que yo necesito, Él lo tiene. ¿Para qué ir a buscar qué?
a otro lado, a buscar nada, solo locura y disparate, como dice el Señor, que no amemos las cosas de aquí y que no nos desesperemos ni nos afanemos por nada. Que nosotros le pidamos a Él y que cualquier cosa que pidiéramos en su nombre, la recibiremos. ¿Qué más quiero yo? ¿Actuar como loco? No, actuar como sabio, sabiendo y entendiendo de que yo estoy temporalmente aquí, que tengo una familia que Él me dio, gloria al Señor, y que yo quise que fueran mis hijos. No, Señor, todo eso estaba preparado por Dios desde el principio. Aquí no pasa nada que no sea un establecimiento, una orden de Dios. No, hermano, yo pensaba tener 2 hijos nada más, pero tengo 3. Eso era lo que Dios tenía preparado. ¿Para qué hablar disparate? Si mi mamá no se hubiera muerto, estuviera viva. Dígame usted qué cosa más disparatería, ¿eh? Así la gente piensa y raciona. Si yo no hubiera ido ese día, ya no me hubiera pasado lo que Dios quiso que te pasara eso. Cuando Dios no quiere que usted tenga un accidente que hay por ahí y que usted se viene y que va a pasar por ahí a la hora del accidente, le va a meter un clavo en la llanta. Le va a ponchar el carro, va a pasar algo, va a tener un atraso, que muchas veces por los atrasos se pelea el esposo con la esposa porque lo está atrasando. Sé comprensivo de Dios. Aquí nada pasa sin que Dios no tenga una razón. Tenemos que saber amar, perdonar, disculpar, comprender que las cosas que suceden aquí, hay muchas cosas que parece que fueran malas, pero no las son. Gloria a Dios. Para Job no fue malo perder a los hijos, a las hijas y perder todas las haciendas que él tenía y los miles y miles de cabezas de yuntas de bueyes, ganado, ovejas y de todo. No fue malo, fue bueno y maravilloso. Porque Dios después le dio el doble de lo que Job tenía. Yo por eso, ahí estoy tranquilo. Yo sé que Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el que manda. Y Él es el que tiene las decisiones sobre las vidas de nosotros. No nos ponemos bravos la mayor parte del tiempo, peleamos, discutimos. ¿Para qué? No pierda el tiempo, no pierda palabra, ni pierda hormona. ¿Cómo es que se llama eso? Hormona que se llama, ¿no? Que la gastamos. Muchas veces, neurona. La gastamos, la desperdiciamos. Confía, dice el Señor, en mí y yo haré. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Denle un aplauso al Señor. Aleluya.